Hey o välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenido a esta tu comunidad de Plastic Love, tu comunidad para hablar de Lego. ¿Y qué es lo que está pasando con la comunidad de Lego? ¿Qué está pasando con Lego? Créeme, nunca he visto la comunidad tan enfadada pero también nunca tan unida en un mismo punto. Y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que está ocurriendo con Lego y la reacción de la comunidad. Durante años, Lego se nos ha vendido y se nos ha mostrado como una empresa que está interesada en su público, una empresa humana, una empresa que atiende los requerimientos mínimos no solamente de sus clientes, sino también de sus empleados. Pero con toda esta problemática que hemos visto con los sets, sobre todo de Star Wars, con cambios de nombres en algunos sets, algunos de forma inexplicable, tanto que ni siquiera ellos lo pueden explicar, la falta de calidad. Hablemos ya específicamente lo que pasó o lo que está pasando con la línea de Star Wars. Hace que la sensación que existe por parte de la comunidad hacia Lego es que hay una desconexión total de sus principios y de lo que caracterizaba a Lego como empresa. A lo que me refiero es a la humanidad, a ser una empresa ética, de las cuales ya queda muy poco. Lego al parecer está perdiendo esto, y esto se ve reflejado en los comentarios y reacciones que tiene ya la gente, no solamente hacia Lego, sino también a todo aquello que lo representa. Y hablo que he visto también críticas muy fuertes hacia los embajadores de Lego y a las personas que reciben Lego por parte de la empresa y hacen reviews, reseñas, háblese de influencers o embajadores de Lego. Y es que con el precio de la muy bien llamada por la comunidad la porción de la estrella de la muerte, o la tortilla de la estrella de la muerte, o la tarta de la estrella de la muerte, hemos visto que ha habido unas críticas bastante fuertes hacia los embajadores, como por ejemplo decir de que ellos no tienen el criterio de estar recibiendo un set totalmente gratis, recomendarlos cuando ellos no están ni siquiera dispuestos a desembolsar esa suma de dinero solamente para comprar un set que realmente no los llena. La desconexión también está en entrevistas que hemos visto hacia diseñadores de Lego, hacia la parte creativa de Lego, donde diferentes personas les han hecho preguntas concernientes, por ejemplo, al porqué de no haber doble moldeado en las piernas en un set tan costoso como es este Estrella de la Muerte, y la respuesta son ambiguas o son evadidas de muy buena forma por parte de los entrevistados, pero que deja un mal sabor de boca a todo aquel fan de Lego y que espera una respuesta un poco más coherente y consciente con esta problemática. También hemos visto un desagrado rotundo, por ejemplo, con el cambio de nombre de ciertos sets como los de Star Wars, que no por el hecho de que tú quieras obviar la palabra o desaparecerla significa que ese flagelo, en el caso de la esclavitud, en el caso del Slave One, desaparezca o pierdan importancia o simplemente deje de existir. También ahora con lo que está pasando con el barco del capitán Jack Sparrow, el Perla Negra, porque si no estoy mal, la película se llamaba Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, no La Maldición del Barco del capitán Jack Sparrow. Entonces son cosas que hace parecer que Lego no es capaz de responder, ya que concerniente a esto precisamente Lego hace una aclaración muy rara, en el sentido de que fue una conveniencia entre Lego y el grupo de Disney, pero realmente no responde cuál es esa conveniencia y cómo perjudica de pronto este tipo de nombres a la comunidad, o cómo ayuda esto a otras personas, o cómo realmente esto refleja el interés de los directamente afectados. Recordemos que Lego desde hace muchos años se nos ha presentado como una empresa que no solamente respeta a sus trabajadores, a su medio ambiente, sino que también respeta a sus consumidores, a sus clientes, mostrando que es una empresa ética, que tiene empatía por el ser humano, también que es una empresa que le importa el medio ambiente y que tiene una conexión directa con su público objetivo, en este caso tú o yo. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que el reflejo de lo que pasó ahora con la línea de Star Wars, el hecho de la falta de pérdida de calidad, tener políticas anticonsumidor como el alce continuo de los precios de forma injustificada de los sets de Lego, inclusive en ocasiones donde por causa
de la sociopolítica que se maneja en el mundo, pues los precios indicarían que deberían bajar un poco si esta conexión con las personas existe. Ya sé que me vas a decir que Lego es una empresa y por ende tiene que hacer negocio, pero también Lego nos ha demostrado que puede hacer dinero de forma ética y legal. De hecho, esto es lo que apartaba a Lego del montón y hacía que, como en nuestro caso, nos hiciéramos fan de la marca, porque nos veíamos identificados con una ética, con una forma de ver el mundo y con un respeto mutuo hacia las personas con la empresa. No por el hecho de que sea una empresa signifique que esa ética se tiene que perder, ya porque es lo normal. ¿Desde cuando acá estamos defendiendo aquellas prácticas insensibles y sin contexto para justificar que una empresa haga lo que quiera con sus clientes? Eso está mal, por eso existen en muchos países la Defensoría del Consumidor, porque muchas empresas pueden llegar a esto. Lego nos había mostrado a través del tiempo de que a ella no necesitaba una agencia que custodiara a los consumidores, sino que ella por sí misma ya al tener este contacto con sus clientes lo hacía por sí misma. Las últimas políticas de precios, de falta de calidad, llevamos directamente a lo que fue el turbotanque, un set que lo que esperaríamos mínimamente y por los valores que están cobrando sea un set que puedes coger fácilmente con las manos, que puedes jugar, sobre todo cuando está dirigido y está dentro de esa línea de un juguete, ya no como esos sets para adultos que aún siguen siendo juguetes. Algunos defienden el hecho de que al ser una pieza entre comillas de coleccionistas, pues la tienes que dejar quieta y no es para hacerle nada, y eso lo convierte por su precio y por la cantidad de piezas en un artículo coleccionable, lo cual es falso, ya que yo puedo tener un set gigante, digamos por ejemplo el Slave One, o puedo tener la barcaza de Jabba the Hutt, y sin embargo cuando desprendo las piezas, cuando lo desarmo, inclusive cuando lo saco de la caja, sigue siendo un set normal de Lego, tiene las mismas piezas y puedo hacer lo que yo quiera con ese set. No por eso deja de ser un set coleccionable. No dejemos que otros influencers decidan y pretendan darle valor a lo que tú coleccionas. Tampoco dejes que el hobby de coleccionismo te endeude y te marque una cicatriz tal vez indeleble en tus finanzas. Volviendo a lo que concierne a Lego, parece que esto es lo que está pasando, y es que hay una desconexión con Lego, olvidando, como dije ya anteriormente, cómo se nos había vendido la empresa y cómo se nos había presentado. ¿Por qué nos volvimos fan de la empresa? No solamente por ser un juguete, sino porque alimentaba nuestra creatividad, la creatividad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, impulsaban el hecho de que podías pertenecer a algo y que podía ser parte de algo más grande. Al tener Lego o al mostrar Lego, estas políticas anticonsumidor, como en la calidad, los precios elevados en una situación de crisis tan importante como la que vive el mundo en este momento, bien sea porque vives en los Estados Unidos y te afectan directamente los aranceles, los precios no se justifican. No se justifican el hecho de haber sacado una estrella de la muerte, la cual en este canal ya habíamos sido bastante críticos con ella, ya que nos parecía un error terrible, y lo demuestran los comentarios y la sensación. Antes de que conociéramos este set, ya decíamos que con la crisis actual en la que vive gran parte del mundo económicamente, era una clara señal de desconexión con la realidad, con el público. Tenemos que tener en cuenta que Lego, así la tengamos muy idealizada y que es una empresa familiar, algunas personas dentro de este círculo, pues son personas que están más alejadas a esa ideología de Lego. Son personas que, a pesar de ser de la familia, ya tienen una desconexión por vivir inclusive fuera de la realidad de lo que es Lego, de la realidad que quiere manejar Lego, que quiere manejar esa ética y esa mentalidad. Ellos ya tienen otros negocios, solo ven esto como una forma más de tener dinero, y esto era algo que pues tarde o temprano tenía que pasar. Es normal que los integrantes de una familia no sean empáticos con sus negocios familiares. Lo hemos visto en diferentes industrias. No por ello nosotros como consumidores tenemos que aceptarlo y tenemos que hacer de que las empresas, cualquiera que ésta sea, pase por encima de lo que es razonable. Si tienes una idea, tienes que ser coherente con esa idea, con esa mentalidad que me has presentado. No puedes estar cambiando de la noche a la mañana simplemente porque te apetece y porque has visto de que puedes sacar provecho de una situación y así hacerlo sin importar.
Quiero aclarar también, con lo mencionado anteriormente de la Estrella de la Muerte, que conozco muchos embajadores y personas que hacen parte como de estas reviews que hemos visto sobre la Estrella de la Muerte. No tengo ninguna referencia, ya que realmente no he podido comunicarme con ellos directamente para hacerle preguntas sobre este set en específico. Solo vi los comentarios y cómo ha reaccionado en general la comunidad de LEGO ante esta situación. Sería muy triste y muy trágico que lo que estoy diciendo en ese momento se hiciera realidad y que paso a paso estemos perdiendo esa bonita relación que teníamos con LEGO simplemente porque LEGO quiere caer en la avaricia. Y lo menciono porque en países como Suecia, donde de hecho el valor de la corona sueca ante el dólar ha aumentado, ha mejorado su precio inclusive ante el euro, y aún así los precios de LEGO siguen subiendo. Por ejemplo, se le olvida a muchos creadores de contenido mencionar que los precios en dólares la mayoría de las veces, si no es que siempre, olvidan integrar lo que son los impuestos. En otras partes del mundo, como en Europa y en algunas zonas de Latinoamérica, esto inclusive es ilegal. Tú por ley, como empresa, tienes que agregarle al precio presentado ya los impuestos. Sin embargo, cuando coges la calculadora y haces algunos cálculos más básicos en cuanto al precio presentado más impuestos más el representativo de tu moneda local, estos precios no cuadran. Y estoy hablando de países donde directamente LEGO tiene tiendas oficiales, representación y distribución oficial directamente de LEGO. Sabemos que LEGO ha sido siempre costoso, pero hemos estado dispuestos a pagar ciertos valores porque a ese valor venía un precio agregado, y era el hecho de que había una conexión con la gente, tenías calidad y tenías una representación de ti mismo dentro de lo que es el coleccionismo, dentro de lo que es un hobby, dentro de lo que es un juguete. Y mi invitación en este momento es que expreses tu opinión. No tiene que ser aquí en este canal. Ya sabes, te he dicho, en Plastic Love no tienes que suscribirte, no tienes que dar like ni tienes que comentar. Y esta aclaración lo hacemos no porque suene bonito o porque suene altruista, sino porque somos realistas de que en internet absolutamente nada es gratis. También somos conscientes de que el hecho de que tú le des like o que te suscribas a un canal hace que automáticamente el algoritmo de YouTube, por ejemplo, o de TikTok o de Instagram sepa cuáles son tus preferencias y empiece inclusive a bombardearte de esas preferencias de forma inclusive abusiva. Es por eso que en este canal no caemos en ese cliché de que suscríbete, es gratis, porque no lo es, realmente no lo es. Lo que sí hacemos es que si nos apoyas ya tienes conciencia de toda esta perspectiva, y por eso cuando te agradecemos realmente lo agradecemos de corazón. Por cierto, también quiero agradecer a todas las personas que nos apoyaron en el video anterior, que tuvimos una muy grata sorpresa con el apoyo que tuvimos, ya que pensamos que ese video iba a ser solamente para la persona que nos lo había pedido, pero sin embargo tuvimos una retroalimentación muy bonita por parte de ustedes. Y por eso mismo también tenemos que ser coherentes. Si queremos crear una comunidad que sea humana, estos problemas económicos, estos problemas de empatía con aquel que se encuentra con un set como el Turbo Tanque y en el primer momento ve que es un set el cual va a estar más tiempo reconstruyéndolo que jugando con él, es muy triste. Sé que en muchas ocasiones he dicho que LEGO nos invita a crear, a modificar nuestro set y por qué no a mejorarlos, siendo también coherente de que si tú eres un coleccionista de LEGO que lleva un tiempo con ciertas piezas, pues es más fácil hacerlo, pero no puedo olvidar, por esa humanidad que queremos tener en este canal, la empatía que debe tener con la persona que se encuentra por primera vez con un set de LEGO, en este caso con un set de Star Wars. Por eso me sentiría muy triste si LEGO realmente está perdiendo el rumbo con nosotros, contigo, con el consumidor de a pie e inclusive, ¿por qué no?, con el gran consumidor de LEGO. Es por eso que reitero la invitación a que te manifiestes con tus ideas aquí o en cualquier parte donde pertenezcas, a alguna comunidad de Facebook, alguna otra comunidad en Instagram. Exprésate tu desagrado a esto. Créeme, si esto no ha cambiado hasta el momento donde grabo este video, LEGO tiene un equipo que, a pesar de que no comenta, no reacciona a ciertos videos, siempre está pendiente sobre las comunidades, por muy pequeña que esta sea. Por ejemplo, en el caso de Plastic Love, siempre está pendiente de qué está pasando con la comunidad. Esperemos que en este momento eso no se haya perdido y por eso sea la desconexión que vemos ahora con LEGO y el resto de la comunidad. Definitivamente haber sacado un set de la Estrella de la Muerte a ese precio, con las problemáticas actuales del mundo,
muestra una desconexión y eso es inevitable. Lanzar un set, el cual la jugabilidad, la cual es uno de los criterios o conceptos de Lego más importantes, pues se vea totalmente desperdiciado. No puedes decirme y seguir aplicando la frase de que solo lo mejor es suficiente cuando sacas set tan costosos con falencias tan grandes como no poder jugar con él, o el hecho de que las minifiguras no tengan piernas de doble moldeado, sabiendo que inclusive ya las tienes dentro de tu inventario. No sé si todo lo que digo en este video es cierto o hace parte de la realidad de Lego. Esperemos que no, de hecho. Pero lo que sí tengo que decir que eso es el sentimiento que se ha generalizado dentro de toda la comunidad, y no solamente en la comunidad que coleccionan solamente Star Wars. También se ve ya reflejado en otras comunidades como City, como las comunidades que coleccionan Piratas del Caribe o la de Ideas, etcétera, etcétera. Y esa sensación se triplica o se aumenta mucho más cuando, como nosotros, somos coleccionistas de varias líneas de Lego, las cuales se ven también afectadas por este tipo de políticas, vuelvo y repito, que son anticonsumidores. Esperemos que en el futuro esto cambie y que mínimamente Lego nos entregue set de mejor calidad a los precios que nos está queriendo ofrecer. Y en ese caso, pues este video sería un horrible recordatorio de un momento en el cual nos equivocamos. Se puede hacer dinero y se puede hacer dinero de una forma ética. Espero que Lego el próximo año nos muestre un poquito más de cariño, un poquito más de contacto con aquellos que coleccionamos sus diferentes líneas, y que así podamos hacer un video donde tal vez hablemos de cómo Lego ha mejorado muchísimo a través de ese año. Espero también que este video te haya servido para reflexionar un poco sobre la realidad y diferentes realidades que vivimos diferentes personas alrededor del mundo con este hermoso hobby que es coleccionar Lego. Recuerda, disfruta el hobby y hazlo con inteligencia. Hasta una próxima oportunidad, me despido, yo soy tu amigo Aleco. Hey do.